Las noticias buenas son fundamentales para que no caigamos en ese pozo, para que veamos que hay luz, que es una responsabilidad también dar noticias buenas, porque las hay. Siempre es una noticia cuando alguien muere por una enfermedad. Yo digo, yo quiero también leer quién se cura. No entiendo un país en el que haya no sé cuántos programas hablando de la vida de la gente y si están es porque dan audiencia. Todo ese espacio se podría llenar de cosas, como dices tú, de noticias positivas. Lo mejor de trabajar con UNICEF es comprobar que la ayuda llega hasta y cambia vidas. Cada 3 segundos en algún lugar del mundo una niña se casa. Imagínate. El matrimonio infantil se puede evitar. El conocimiento, el poder ir a la escuela, poder saber que vale, que tiene un valor, porque también hay un factor emocional y psicológico, es que esas niñas piensan que valen menos que los hombres. Se puede cambiar la vida de miles de niños y niñas con muy poquito, que hagamos desde aquí también. Que no dejes pasar tu vida sin que hayas cambiado o mejorado mínimamente la de alguien, ¿no? Entonces eso creo que nos lo deberíamos tatuar. Hoy nos acompaña una persona muy especial. Ella misma se define en redes como mamá, periodista y embajadora de UNICEF, pero es que además yo añado que es pues una mujer que ha hecho de la comunicación, la sensibilidad y el compromiso, vamos a decir, su sello de identidad. Los que lo estáis viendo en vídeo ya sabéis de quién hablo y los que no, bueno, pues os la voy a presentar porque ella es Sara Carbonero. Sara, muchísimas gracias por estar aquí, gracias por tu tiempo. Nada, muchísimas gracias a ti por esa presentación tan bonita y por acogerme aquí en tu espacio, muy contenta. Bueno, pues este espacio que te acoge con muchísimo cariño y muchas ganas, además, para poder conversar contigo, porque he dicho que entre tus muchas facetas eres periodista y bueno, ya sabes que La Cara Buena del Mundo es un medio en el que solamente, bueno, pues contamos buenas noticias, pero es cierto que el periodismo actual, el periodismo que tenemos ahora, pues suele centrarse un poquito más en las malas noticias, noticias negativas, conflictos. Me gustaría preguntarte por qué crees que ocurre esto y si crees que dar más espacio a lo positivo puede tener un efecto, vamos a decir, transformador de la sociedad. Totalmente, rotundamente sí. Para empezar, yo os sigo mucho y también lo que dices, aunque ahora yo no esté en plena primera línea, ¿no?, por así decirlo, el periodismo, yo creo que nunca se deja de ser periodista. Entonces yo devoro la información. Es verdad que cada vez veo menos la tele y leo más los periódicos. Me he vuelto al papel. Pero a tu pregunta, que son varias, sí creo que las noticias malas venden más, dan más audiencia. El drama siempre engancha más al espectador o al lector, ¿no? Pero creo que las noticias buenas son necesarias, son imprescindibles, porque es que si no, no sé qué haríamos, ¿sabes? Son como un oasis en medio de... Es verdad que estamos probablemente en uno de los peores momentos desde que nosotras, o yo al menos, nací en la historia de la humanidad, ¿no? Porque solo hay que mirar alrededor y está todo mal, ¿no? Está todo mal. No voy a dar detalles, pero está todo con un bastante desolador, ¿no? Como que te invita a deprimirte. Y aquí termino. Lo que te quería decir es que las noticias buenas son fundamentales para todo lo contrario, para que no caigamos en ese pozo, para que veamos que hay luz. A mí, por ejemplo, me marcan mucho las noticias relacionadas con la salud. Yo siempre que leo que hay un avance en términos de salud o que se ha conseguido alguna mejora, ¿no?, para determinada enfermedad, para mí es muy importante y me cambia el día y me cambia el humor y me cambia la vida. Entonces creo que es una responsabilidad también dar noticias buenas, porque las hay. Solo claro que las hay muchas. Hablabas antes que bueno, que ahora no estás, vamos a decir, en primera línea, ¿no?, de la información, pero que al final todos somos consumidores de noticias de una manera u otra. Tú me decías que te has pasado ahora mucho más al papel, más que a la tele, pero bueno, en cualquier caso, no sé si recuerdas o te viene a la mente pues una historia inspiradora o una historia positiva que tú hayas contado, ya sea pues en la tele o en cualquier momento. No sé si te viene a la mente ese momento de contar una historia, pues ya te digo, inspiradora, bonita, positiva.
¿Sabes qué pasa? Que claro, yo hice mucho periodismo deportivo. Ujú. Y entonces yo siempre decía, es que en el periodismo deportivo lo peor que puede pasar pues es que pues es una derrota, es una destitución. Entonces, en parte por eso hice periodismo deportivo, porque no quería dar noticias muy malas. Entonces, ¿qué te voy a contar? O sea, te podría decir varias, pero a ver, yo estuve cuando España ganó el primer mundial. Y más allá de lo futbolístico y de lo deportivo, te quería decir que para mí creo que fue una noticia muy positiva que tuve la suerte de retransmitir, porque también era una época en la que el país estaba muy dividido, políticamente hablando, y que creo que ese día sirvió para que toda la gente se saliera a la calle y se uniera, ¿no? Con una misma celebración, una misma alegría, ¿no? Un mismo pues Sentimiento, ¿no? Incluso. sentimiento, efectivamente, y creo que es una noticia muy positiva por eso, porque a la gente, wow, le mejoró la vida, ¿no? Quizá esa consecución del Mundial de Sudáfrica. Así lo sentí yo. Más allá, como te digo, de lo deportivo, del gol de Iniesta, de la broma con Camacho, del Iniesta de mi vida. Cuando llegué a España, que llegué aturdida porque entonces no había ni redes sociales ni nada, o sea, había, pero no era como ahora, ¿no? Vi, jolín, es que la gente sigue en la calle, es que la celebración se echó a la calle todo el mundo, los balcones estaban llenos de banderas de España, entonces esa sería mi gran noticia positiva. Fíjate que me dices, ¿no? Yo me he dedicado pues, al periodismo deportivo y puede parecer que hay como noticias. A ver, es verdad que hay noticias, digamos, más importantes o más trascendentales, ¿no? En la vida que otras. Pero es cierto que al final yo creo que todos, yo no soy nada futbolera, yo lo digo aquí, no soy nada futbolera, mi deporte siempre ha sido el atletismo, pero recuerdo ver ese partido, recuerdo ver la celebración posterior, o sea, recuerdo disfrutarla y al final yo creo que a todos nos genera ese sentimiento ¿no? común de alegría, de algo positivo, con lo cual, bueno, yo creo que narrarlo, estar allí, pues ha tenido que ser increíble. Claro, que ahí no importaba eso, nada más, ni los bandos, ni nada, importaba que todos éramos de España, todos vibramos y por supuesto yo que no acaba de empezar, pero de mis eventos deportivos era de los primeros que cubrí, aunque había estado el año anterior ya en Sudáfrica en la Copa Confederaciones, pero estar ahí fue una pasada, ¿sabes? Fue además que lo pasamos muy mal en ese mundial, fueron 40 días en Sudáfrica duros, para mí muy duros, porque en la primera derrota de España, en el primer partido, bueno, yo me vi el día siguiente en la portada del The Times con el título La desestabilizadora del mundial. Entonces, ahora lo recuerdo y digo que chiquitita era, ahora habría hecho otra cosa, habría sido más fuerte, pero bueno, en ese momento, entonces fue una alegría tremenda, tremenda. Por motivos dobles, claro. Por motivos dobles, por lo que yo viví ahí profesional y personalmente, y luego, pues, como te digo, por la euforia colectiva. Pues fíjate que me viene muy bien que me cuentes esto porque al final es cierto que estamos sobreexpuestos a esas noticias negativas, por lo que decíamos, ¿no? Que al final ocupan pues, gran parte, pues, ya sea de los informativos en tele, de las noticias en periódicos, etcétera. Hay más carga de noticias negativas que de noticias positivas. Parece que cuesta hacer un hueco a las noticias positivas. Y no sé hasta qué punto tú, bueno, pues vamos a decir, te proteges o eres capaz de lidiar con esa sobreexposición que tenemos a las noticias negativas. No sé si haces algún tipo de detox. Me has dicho, me he pasado el papel, no sé si es porque ahí las noticias son un poco más amables o haces algo para esta sobreexposición de noticias negativas. Pues mira que mi mejor amiga Isabel Jiménez me va a matar, pero hace un tiempo que he hecho lo que tú acabas de decir, una especie de detox de no veo mucho las noticias de televisión, no las pongo porque lo hacía mucho, era una gran consumidora, tanto porque me interesa como porque tengo muchísimos amigos trabajando en informativos, pues que era una tras otra, pues eso, drama,
tanto a nivel nacional como en España y tal, y no podía, yo necesitaba cambiar un poco el chip. Entonces lo del periódico es verdad que es la costumbre, desayunas, lo lees, igualmente hay noticias de todo tipo, pero ya tengo como, o sea, porque a mí me gusta estar informada, yo quiero saber lo que pasa. Lo que pasa es, como te digo, que necesito ratitos del día de desconectar, así que ahora no consumo mucho los informativos, lo que no quiere decir que no esté informada, pero reconozco que me ponían mal, me ponían triste y me afectaban, me ponían mal, me cambiaban el día. Porque al final lo que dices tú, el informativo es un tiempo limitado. Yo he trabajado en informativos y yo sé que muchas noticias se quedan fuera, pero muchas veces se quedan fuera las noticias buenas. Y un apunte más sobre esto, solo quería decir, por ejemplo, es el tema, insisto, de las enfermedades. Tú siempre es una noticia cuando alguien muere por una enfermedad, ¿no? Y muchas veces por el cáncer, ¿no? Entonces ha muerto, pero yo digo, yo quiero también leer quién se cura, porque se cura mucha gente, pero a mí también, yo necesito leer quién se cura, o que alguien se ha curado, o que ha salido algo nuevo, y eso no tiene ahora mismo mucho espacio en la televisión, por ejemplo. Es que al final las buenas noticias, aparte de cambiarte un poco el humor o incluso no alegrarte el día, es que te dan esperanza. Porque al final dices, pues es un avance en la enfermedad que sea, hay gente que se ha curado después de un tratamiento experimental que están probando ahora, al final te da esperanza, porque dices, joder. Total, esa es la palabra, la esperanza. La esperanza, que es lo que le queda a mucha gente y que necesita mucha gente que está sufriendo, que está pasándolo mal y que, ya te digo, se agarra a cualquier cosita de repente, un poco de luz, un poquito de luz entre cuando se muere una persona con la que compartes enfermedad. Es inexplicable si no te pasa a ti, pero te sientes fatal, porque al final dices, otra persona más que se ha ido, ¿no? Por esto, entonces, yo he hecho en falta, lo que te digo, ya te lo he dicho, no me voy a repetir, pero he hecho en falta lo contrario. Mira, tal, se ha curado después de tantos años y está ahora fenomenal. No quiero ser pesada con este tema, pero es verdad que es que, claro, al paciente le ayuda emocionalmente. Le ayuda en la cabeza, le ayuda para el coco, y eso es, o sea, la enfermedad es importantísimo, la cabeza, la salud mental, ya lo hemos hablado. Entonces, todo lo que tú me estás preguntando y todo lo que estamos hablando, hay un componente de salud mental. Y es importante protegerla y cada uno cuidarla, ¿no? Como pueda. ¿Tú crees que el papel del periodismo, aparte evidentemente de informar, tendría que tener como esa parte más de inspirar o incluso motivar? Totalmente, claro que sí, claro que sí, claro que sí. Ojalá que, y también te digo, hay diversos medios, algunos lo hacen más que otros, pero claro que sí, que tendrían que tener una sección de, no sé, vamos a poner la sección de eso, de la cara ya no se puede copiar La cara buena del mundo, que me parece un título fascinante, pero no sé, un poquito de cosas buenas y ya está. Y entonces, para inspirar, para lo que tú has dicho, para dar esperanza, para no solo eso, hay casos de niños que también con problemas que pueden mejorar, que sus vidas han mejorado, incluso gente que ha tenido una infancia dura y de repente ves que sale adelante, gente con adicciones que también se cura. O sea, yo no veo eso en la televisión. Siempre veo lo mismo, lo peor de lo peor. ¿Por qué? Porque da audiencia. Y en este país, por desgracia, da mucha audiencia el drama y el cotilleo, que es algo también que podríamos hablar muchísimo tiempo. Y es igual para mí de terrible, porque no entiendo un país en el que haya no sé cuántos programas hablando de la vida de la gente, y si están es porque dan audiencia, y no lo entiendo. Todo ese espacio se podría llenar de cosas, como dices tú, de noticias positivas. Totalmente. De hecho,
ese fue uno de los principales motivos por el que surgió este medio, que yo siempre lo digo, aunque yo sea la cara visible, no es mi medio, no lo creé yo, pero María y su pareja, que fueron el germen de la cara buena del mundo, lo crearon precisamente por eso, en plena pandemia, porque dijeron, a ver, vale, estamos en el peor momento de la historia en la que estamos ahora, pero seguro que están pasando cosas buenas y seguro que la gente lo quiere ver, lo quiere escuchar. Y 5 años, bueno, sí, 5 años Esto es después aquí una estamos. iniciativa maravillosa. Yo ya te digo que os sigo y me parece que lo que hacéis es buenísimo. Y muchas veces cuando encuentro las noticias vuestras, pues me cambian el día. Así que lo estáis haciendo muy bien. Pues gracias y además me alegro porque ese al final es el objetivo. No tenemos otro más que, como nos dice mucha gente, sois un oasis. Exacto, Pues, exacto. Un oasis, un bálsamo, claro que sí, en medio de lo que estamos viviendo, que es terrible. Pero es que hay que buscar siempre un poquito esa esperanza, ese lado bueno de las cosas. Es que si no, nos estaríamos todos deprimidos y claro, Total. claro que hay que empatizar con el dolor ajeno, ¿eh? Yo no estoy diciendo que no. Yo simplemente digo que tenemos que cuidar nuestra salud mental, porque si estamos todos mal, tampoco podemos ayudar a los demás. Va por ahí. Siempre, eso es. Sí. Para poder cuidar, siempre hay que estar bien uno mismo, si no te cuidas tú, tampoco vas a poder cuidar a otros. Efectivamente. Y yo que soy mami, pues a mis peques me tienen que ver bien, ¿sabes? Claro. Sí, sí. Pues Sara, si te parece, dejamos, entre comillas, esta faceta de periodista y de hablar de noticias, de buenas noticias, de noticias no tan buenas, vamos a decirlo así. Vale. Y nos vamos a pasar a otra de tus facetas, que como, bueno, pues decía, tienes en tu biografía de Instagram, que eres mamá, periodista y embajadora de UNICEF. Sí. Me gustaría saber cuándo y por qué te uniste a UNICEF como embajadora. ¿Qué te motivó a ello? A ver, yo siempre, como te he nombrado ahora a mis hijos, es verdad que siempre he sentido una inquietud especial por la infancia, pues por las injusticias, por todo lo que pasa en torno a los niños, ¿no? Entonces, cuando en 2019 fue el año en el que UNICEF me nombró embajadora, fue para mí un sueño porque es que es todo un honor, es una responsabilidad muy grande. Entonces, aunque yo ya llevaba trabajando con ellos unos años, en 2019 para mí, ya te digo, para mí significaba vincularme a una organización que yo lo siento además como una familia, porque no he dicho organización y me ha sonado de repente como a una familia que yo siempre he dicho, la fama tiene una cosa bastante mala, que es, todos ya la sabemos, te la he comentado un poco antes, estás muy expuesto, tal, pero tiene una cosa buena y es que puedes poner tu granito de arena y tu voz llega a muchos sitios. Entonces yo lo que quería hacer con UNICEF era que eso que ellos, por lo que tanto luchan y lo que tanto defienden, que no es ni más ni menos, que es algo tan esencial como garantizar los derechos humanos, ¿no? Pues estar en esa línea con ellos y que vinieran muchas cosas con ellos, desde viajes, ahora te cuento más cuando me preguntes, pero la respuesta es que fue para mí un regalo ser embajadora de UNICEF. Por eso está mi biografía ahí, que caben 4 cosas, pero está bien puesto para que se sepa. Lo esencial, ¿no? Lo esencial, sí, está la mamá, periodista, embajadora de UNICEF y la música, mis 4, sí. Total. ¿Y qué es lo que, bueno, si es que puedes destacar algo de lo que más te inspira o de las cosas que más te inspiran como embajadora de UNICEF y de los proyectos en los que trabajas con ellos? Pues mira, a mí, desde que en 2017 viajé a terreno a Senegal, lo que más me inspira es ver que la ayuda, como siempre he dicho, llega, porque mucha gente cuando está aquí y hace donaciones y no sabe muy bien, se lo piensa mucho, esto llegará, esto servirá. Yo me he dado cuenta de que ese derecho garantizado del que te hablaba antes puede cambiar radicalmente la vida de un niño o de una niña. O sea, es que le puede cambiar de ser un niño o una niña que sin futuro
a ser una niña o un niño con una educación escolar, que viva libre de violencia, con acceso pues eso, a una formación cultural, a tener el niño unos derechos, te iba a decir, te iba a decir que a poder elegir, a derecho a una elección, a tener claro, cuando un niño está bien formado, sabe lo que quiere y lo que no. Tiene las opciones. Entonces, lo que más me ha motivado es eso. Luego estuve tanto en Senegal como en Panamá hace muy poquito haciendo la ruta de la selva del Darién, que es una de las más peligrosas del mundo. Y entonces ahí, que esto fue hace nada, esto fue hace 2 años, iba a decir el año pasado. Esto fue el año pasado. Yo es que desde 2020 he perdido como la noción un poco del tiempo. No, es como que de repente se ha acelerado todo. Esto fue el año pasado y eso, volví a comprobar que hay mucho que hacer, mucho que hacer, pero que se consiguen grandes cosas con la ayuda de UNICEF. Y otra cosa que me ha enseñado UNICEF es a admirar profundamente la resiliencia de los niños. O sea, cómo tan pequeños son tan valientes y tan, ¿no? Y luego la inocencia de los niños. No sé, me conmueve muchísimo. El viaje a Panamá fue durísimo. Me enrollo mucho, pero que te decía que lo mejor de trabajar con UNICEF es comprobar que la ayuda llega. Esta frase que se la tatúe todo el mundo, porque llega y cambia vidas. Pues me parece muy importante, porque es verdad que es una de las cosas que más nos repetimos siempre de, sí, bueno, yo dono ahí, pero yo no sé luego eso que hacen con ello, ¿no? Total. Entonces, que vengas tú aquí y digas, no, es que he vivido de primera mano, ¿no? En primera persona, que efectivamente esa ayuda llega, y no solo eso, sino que es que además transforma vidas, transforma realidades. ¿Qué mensajes ahora te gustaría lanzar? Si es que hay algún mensaje que lanzar a aquellas personas que dicen que, bueno, pues que un mundo mejor para la infancia es un poco un ideal inalcanzable. Es verdad que es un poco en la línea de lo que veníamos hablando, ¿no? De, oye, que sí, que la ayuda llega y además cambia vidas, en este caso de los niños. Te iba a decir que ya te había respondido a esto antes, pero te lo vuelvo a repetir, que yo les diría a esas personas que sí, que es posible, que lo he visto, es que yo lo he visto con mis propios ojos. Me acuerdo cuando estuvimos en Senegal, ahí sobre todo estuvimos más en centros de nutrición infantil, viendo cómo, bueno, estuvimos viviendo partos en directo, que yo era una cosa, no, pero fuimos a un montón de centros de salud para ver, estuvimos con todo el tema de vacunación infantil. Otra cosa igual, algo tan simple como una vacuna, ya está, a un bebé recién nacido igual, puedes ser un niño a ver, con palabra, no lo quiero decir una palabra durísima, pero puede ser un niño que no va a salir adelante, y puede ser otro niño que sí, con una vacuna. Estuvimos viendo cómo les ponían las vacunas, estuvimos dándoles unos alimentos, como unas barritas de proteína y tal. O sea, en ese viaje me di cuenta, por enfatizarlo más, que desde que nacen ya se pueden cambiar la vida de los niños, ¿sabes? Y que es que lo he visto, entonces no puedo estar más segura de eso. O sea, también creo que es muy importante, que lo hagamos juntos. Claro, cada ayuda cuenta, ese es otro lema de UNICEF, cada granito de arena cuenta, y cuantos más seamos, pues mucha más ayuda va a llegar. Eso también es verdad. Hace falta la ayuda colectiva, pero con la seguridad de que UNICEF está entregado a la causa y la ayuda, y a que llegue esa ayuda. Sí. Pues justo comentas, ¿no? UNICEF está entregado a la causa, que llegue esa ayuda. Y luego también una de las causas, y de hecho la campaña actual de UNICEF se centra precisamente en la lucha contra el matrimonio infantil, que es una realidad que parece invisible, que incluso parece como que es algo puntual, te diré, ¿no? Algo como que ocurren en sitios súper remotos y demás. Es justamente pues nada más lejos de la realidad. Me gustaría que me contaras ahora qué factores o qué apoyos marcan la diferencia precisamente para que una niña pueda continuar con su infancia y con su educación, en lugar de, bueno, pues verse forzada a un matrimonio. El matrimonio infantil se puede evitar. ¿Cuál es qué es lo que puede ayudar a una niña
a tener esa opción de no verse obligada a casarse con alguien, pues lo mismo, el conocimiento, el poder ir a la escuela, el poder saber que vale, que tiene un valor, porque también hay un factor emocional y psicológico, es que esas niñas piensan que valen menos que los hombres y que por lo tanto pueden estar sometidas. Y eso solamente te lo da como a nosotras, ¿no? El formarte, tener un futuro y tal. Y por ahí es por donde se puede evitar el matrimonio infantil. UNICEF trabaja ahí desde varios frentes, eso es verdad también. Esto te lo voy a leer para no fallar, pero apoya cambios en las leyes, que es muy importante para que el matrimonio no pueda darse nunca en niñas menores de 18 años. Y bueno, acompaña también a las familias, a las comunidades para transformar estas normas sociales que todavía lo permiten, y también crea espacios seguros donde las niñas pues eso puedan aprender, conocerse mejor, como te digo, y convertirse en las mujeres que quieran ser. O sea que UNICEF está ahí también para apoyar y para cambiar la ley que todavía hay, ¿no? Es lo que te he dicho antes, cuando una niña sabe que tiene derecho a crecer libre, a jugar, a estudiar, pues todo cambia, todo cambia. Y UNICEF facilita esas herramientas. Que fíjate qué importante es al final el conocimiento, ¿no? Y porque algo que Total. lo escuchamos, pues nosotros decimos, pero bueno, ¿cómo vamos a ser inferiores a los hombres o cómo va a tener tanto poder, ¿no? Igual nos escucha alguien desde fuera y es como, pero qué locura es esta en pleno siglo XXI, pues es que sigue ocurriendo y al final... Sigue ocurriendo, como dices tú, yo creo que hay, a ver, aquí por supuesto no existe el matrimonio infantil, pero sí que sigue habiendo mucho machismo en muchos ámbitos. Entonces es un poco lo mismo, pero muy extremo. Un impacto enormemente injusto que tiene el matrimonio infantil en el desarrollo educativo y económico de las niñas. Te voy a dar un dato. 1 de cada 20 mujeres jóvenes se casan antes de los 15 años, que es una barbaridad. 1 de cada 20. Y son niñas, una niña que se casa pronto, pues al final también suele dejar de lado pues amistades, por supuesto, ya ni pensarlo, estudios, sueños, pero es que se cierra también muchos en su círculo, ¿no? Se aísla, se queda con su marido y punto. Entonces eso también es una lacra, sabes, que pesa mucho. Claro, al final también, precisamente te iba a preguntar por eso, por ese impacto económico y educativo que tiene el matrimonio infantil en las niñas, porque dices, se aíslan y al aislarse al final están viviendo una realidad, vamos a decir, un poco paralela o una realidad que no es... Que incluye ¿no? además la violencia, la pérdida de libertad, un montón de cosas. Luego también hay un riesgo muy importante que no lo hemos comentado dentro del matrimonio infantil, que es la salud, porque las niñas se pueden quedar embarazadas a edades en las que su cuerpo todavía no está preparado. Y hay riesgos graves, ¿no? de que esas niñas sufran problemas de salud importantes. O sea, en realidad implica muchísimas cosas el matrimonio infantil. Todo lo que estamos hablando. No son niñas que yo creo que están ya directamente, pues su vida no va a ser bonita. No va a ser la de una niña, las que tendría que tener una niña de su edad. No va a ser así. Desde luego. De hecho, justo te iba a preguntar si porque decía al principio, ¿no? Parece que es algo, pues ya te digo, casi anecdótico, pero nada más lejos de la realidad, porque se produce este matrimonio infantil. Esas cifras hablan de una realidad distinta a la que creo que pensamos todos, ¿no? Sí, es otro dato que nos pone la piel de gallina, es que cada 3 segundos en algún lugar del mundo una niña se casa. Imagínate. Todo el rato se está casando una niña en algún lugar del mundo. Se casa, por supuesto, contra su voluntad y a dedo, elegido y tal, que es tremendo. ¿Qué factores y por qué se produce el matrimonio? Pues muchas son razones, normalmente se mezclan. En algunos lugares está muy arraigado culturalmente, ¿no? Es algo que se ve normal, porque culturalmente es así, es siempre. En otros, la pobreza también extrema empuja a las familias a pensar
esto tiene lógica, pero claro, que sus hijas van a tener un futuro mejor si se casan y ya tienen un marido y una, ¿sabes? Bueno, van a estar de alguna manera pues protegidas, cuidadas, lo es siempre, el hombre cuida a la mujer. También influye mucho la falta de educación, como te he dicho antes, y de oportunidades. Y luego, cuando hay crisis, ya sea una guerra, una catástrofe natural, una crisis sanitaria, todavía empeora más la situación. Porque al final el matrimonio infantil es una consecuencia de la desigualdad, de la falta de recursos. Y te vuelvo a repetir, de la idea equivocada, de esto hay que tatuárselo, de que las niñas valen menos que los niños, que es una idea que está arraigada también y que es la que hay que cambiar, que esas niñas empiecen a empoderarse y a saber que son exactamente igual que los hombres, la igualdad. Precisamente estaba pensando, ¿no? Eso sería, digamos, un titular negativo. Nos encantaría darle la vuelta. Claro, darle la vuelta y contar, pues oye, que se ha prohibido el matrimonio infantil en todo el mundo. Bueno, pues estamos de camino, ¿no? Porque de hecho hay esperanza, por ahí hay esperanza, ¿no? Esperanza. Y de hecho UNICEF y tú como embajadora lo estás viendo, ¿no? Que estáis trabajando en esa línea. Claro que sí, lo hemos dejado para el final, pero hay esperanza. Como te decía, igual que en Senegal, en Panamá, en los lugares que yo he visitado, he comprobado de primera mano que la hay, que eso, que la ayuda llega y que a miles de familias les cambia la vida. Hay esperanza, siempre la hay, pero cuando ves los datos, los resultados de los proyectos que se desarrollan en este sentido, sabes que el cambio es posible. Te voy a dar algún dato. En Nepal, por ejemplo, más de 57.000 chicas han participado en programas de educación en habilidades para la vida y muchas de ellas, un 64% de las adolescentes entre 15 y 19 años, pues dicen sentirse más fuertes y capaces para decidir cuándo y con quién casarse. En Sierra Leona, más de 60.000 personas de distintas comunidades han participado en diálogos sobre igualdad de género y hoy el 96% de la población afirma que quiere poner fin al matrimonio infantil. Un último dato que me han dado las chicas de UNICEF maravillosas, que me han dicho para terminar con este titular, algún día es una noticia de la cara buena del mundo, es que en los últimos 25 años UNICEF ha salvado a 68 millones de niñas del matrimonio infantil. Wow, Imagínate. 25 años, 68 millones de niñas. Pues hombre, dentro de, ¿no?, de todo el paisaje y de todo el cuadro que tenemos por delante, yo creo que se puede ir por ahí, por la esperanza y porque gracias a UNICEF el cambio es posible. Es que si no hiciéramos nada, imagínate. Por eso hay que cada uno, pienso, me da igual lo que cada uno considera hacer, pero estamos en la vida para hacer algo y para ello siempre me gusta mucho una frase que no la voy a decir literal, pero es como que no dejes pasar tu vida sin que hayas cambiado o mejorado mínimamente la de alguien, ¿no? Entonces eso creo que nos lo deberíamos tatuar. Pues fíjate que te estaba escuchando y me estaba acordando de mi profesora una de las profesoras que he tenido en el mundo de la comunicación, que siempre decía, por favor, no paséis por la vida de puntillas. Haced que vuestra estancia aquí sea más corta, sea más larga, que haya merecido la pena para vosotros y sobre todo para alguien, ¿no? Y yo creo que es un poco la línea, ¿no?, en la que trabajas tú, también como embajadora de UNICEF, en la que también un poco trabajamos nosotros en la cara buena, y yo creo que por eso también ha salido esta sinergia, porque era como, ¿no?, dos mundos que estaban trabajando pues desde su parcelita. Es verdad que, bueno, 68 millones de personas, todavía nosotros igual no llegamos, pero que cada uno desde su parcela y desde sus posibilidades siempre se puede hacer algo, ¿no? Y yo me acuerdo
una frase de Eduardo Galeano, que además la dije en otra entrevista, pero que es que va un poco en ese sentido, que es que decía que mucha gente pequeña en lugares pequeños haciendo cosas pequeñas puede cambiar el mundo. Sí, y es así. Sí, y es un poco lo que... La conozco, justo. Exacto. Entonces yo creo que es un poco en esa línea, Sara. O sea que... Sí, lo que siempre decimos, ¿no? La suerte de nacer en un sitio o en otro. Y esto es aleatorio y tenemos que sentirnos súper afortunados. Entonces, si podemos conocer otras realidades y encima colaborar pues con organizaciones como UNICEF, que son, vamos, es que ya te digo, es que no hacen otra cosa que pensar qué podemos hacer, que a mí me han propuesto viajes, pero no hace falta, desde casa, ya te digo, con un poquito, como dices tú, se puede hacer algo muy, muy grande. Y yo estoy aquí básicamente, aparte porque me encanta vuestra iniciativa, para que todo el mundo se quede con ese mensaje. Se puede cambiar la vida de miles de niños y niñas con muy poquito que hagamos desde aquí también, ¿sabes? Pues se puede cambiar la vida y, como decías, la ayuda llega. Es transformadora. Uh-huh. Así que yo creo que me voy a quedar con eso, Sara. Vale. Voy a volver a darte las gracias, de verdad, por estar aquí, porque yo sé que al final cuadrar tu agenda es bastante complicado y que, bueno, yo siempre se lo digo a todo el mundo, y cuando lo digo de verdad. Cuando das tu tiempo estás dando algo que no vas a recuperar. Para mí el tiempo que tenemos cada uno es lo más valioso que podemos tener por encima del dinero, por supuestísimo. Así que millones de gracias por tu tiempo y también por esa bonita labor que estás haciendo con UNICEF y siendo pues el altavoz de miles y miles de niños y de niñas que realmente necesitan nuestra ayuda. Muchísimas gracias a ti. Ya te digo que soy muy fan y que yo creo que, como has dicho tú, la sinergia es muy bonita y además es natural. Uh-huh. Y ojalá que sirva para que entre todos, en este caso entre nosotras, podamos ayudar a muchos niños y niñas. Así que gracias a UNICEF también y gracias a ti. Y para nada, o sea, si me quieres invitar dentro de unos meses, hablamos de lo que tú quieras, ¿sabes? Has visto que hablar me gusta. Así que hombre, nos hemos juntado dos que nos gusta la sin hueso. Cuando quieras. Así que ojalá, de verdad te digo, que dentro de, yo que sé, unos meses o un año, lo que sea, podamos estar aquí hablando de que hemos dado la vuelta a los titulares y pues de que se tornan un poquito más positivos. Me encantaría un sueño. Muchísimas gracias, ¿vale? Muchas gracias a ti, Sara. Y ya me despido de todos vosotros, como siempre, hasta la semana que viene. Gracias también por estar allí, al otro lado de la pantalla o al otro lado de los cascos, donde nos estéis escuchando o viendo. Así que lo dicho, no os olvidéis de que la semana que viene tenemos una nueva cita aquí en este informativo positivo, en este podcast de La Cara Buena del Mundo.